Bueno, pues ahorita vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Ok, muy buenas tardes. Pues bueno, ya estamos a unos minutos de empezar nuestro programa del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es conociendo mi discapacidad. Es un tema que sí me han pedido porque sí algunas personas no conocen al 100% su discapacidad. Pero bueno, pues vamos a hablar un poquito. Déjenme quito este café. Vamos a hablar un poquito precisamente de esto, que es conociendo mi discapacidad. Y bueno, pues antes que nada, pues quiero darle la bienvenida a las personas que se están conectando, que ya están ahí acercándose al programa del día de hoy, Inclusión con Justicia y Discapacidad para Personas, Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, perdón. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente conociendo mi discapacidad. ¿Qué es? O sea, yo les digo, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Y todo esto, porque es importante. Muchas veces, las personas que tenemos una discapacidad, al inicio no sabemos ni qué es, ni cómo se mastica, ni el por qué. Y pues bueno, pensar, pensar como una persona con discapacidad, una persona que no tiene discapacidad, pensar como una persona con discapacidad, híjole, es casi imposible. Pues cuando tienes múltiples ocupaciones, múltiples actividades y lo que menos piensas es esto. O sea, ni por aquí te llega a pasar, ni siquiera remotamente, que pudiera, qué es la discapacidad, ni que pudiera tocar a tus puertas, ni que pudiera llegar a tu vida la discapacidad, ¿verdad? La discapacidad llega y se instala y ahí se queda. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Entonces, pensar una persona, vamos a llamarle convencional, por no decir normal, porque pues que es normal, ¿no? O sea, yo siento que soy una persona normal, ya a pesar de que tengo una discapacidad. Y no a pesar, aún con mi discapacidad. Entonces, sí es así como que algo que no, ni por aquí les pasa, ¿eh? O sea, ni en ningún momento. Es más, muchas personas no conocen ni siquiera la palabra discapacidad. Hola Eric, ¿cómo estás? Entonces, como me pasó a mí, yo gimnasta olímpica, bailarina de ballet clásico, bailaba regional todos los días en la escuela, porque pues en la escuela donde estaban, pues terminando las clases era una hora de regional todos los días y aparte pues bueno, el gimnasio y las clases de ballet, ni por aquí, o sea, ni por aquí me pasaba ni siquiera escuchar la palabra discapacidad, o sea, nunca. Sí conocía a niños con síndrome de Down, niños Down. ¿Por qué? Porque a un lado del gimnasio está la escuela Down Jalisco. Entonces esos niños iban al gimnasio, pero hasta ahí. O sea, yo los veía pues les tenía miedo al inicio, de verdad sí les tenía miedo, yo les huía porque son tan amorosos que llegan a abrazarte y yo les tenía miedo, desconocía todo este mundo, ¿no? Entonces me correteaban. Yo corría y corría para que no me abrazaran y ellos corrían a quererme abrazar, pero yo les tenía miedo, yo sentía que me iban a agredir o no sé qué pasaba por mi cabeza, pero no, pero tampoco me ponía a pensar en su situación. Hola Aida, Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sergio, Victoria también aquí está conectando. Entonces tampoco ni por aquí pasaba en mi vida qué era lo que les pasaba a ellos, el por qué. O sea, yo los veía que eran niños diferentes, pero tampoco los discriminaba, pero tampoco me ponía a pensar en su discapacidad, ni tampoco todo eso que conllevaba toda esta parte, y menos en como madre de un hijo con discapacidad, no. O sea, yo sabía que tenían alguna situación, más bien y no los veía tampoco como una enfermedad, porque me he puesto a pensar, digo, pues no, tampoco yo veía que estuvieran enfermos. No, simple y sencillamente yo los veía como otra persona más, pero nunca por aquí por mi cabeza me pasó lo que es la palabra discapacidad, ni la conocía. Y mucho menos todo lo que hay. Bueno, pues en la época en el que yo tuve el accidente, pues fue en el 85. Entonces no se hablaba nada. Entonces, esta parte de conociendo mi discapacidad fue una situación muy difícil
muy complicada, muy dolorosa y era algo tabú. ¿Por qué? Porque pues no te podían ver, no podías hablar del tema porque pues te callaban inmediatamente, entonces pues menos conocía la discapacidad y menos sabía qué me estaba pasando, ¿no? Y cómo era todo esto. Yo, Juan Ferreira, hola mi queridísimo Juan, entonces pues el hecho de cuando tuve el accidente que recuerdo que me decían, levanta una pierna, levanta la otra, y no podía, y era como querer mover una piedra con un dedo enorme, no podía, pero no entendía qué era lo que pasaba, o sea, jamás todavía yo recuerdo estar en la Cruz Roja y estar con muchos doctores ahí viéndome una cosa y otra y tocando la sensibilidad. Nunca pasó por mi vida o por mi mente en ese momento de que dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué no siento? No, o sea, era, no sé, quizás eso fue lo que también me ayudó a salir adelante, que no me angustié, o sea, yo no recuerdo haberme asustado. Yo recuerdo que pensaba, yo creo, que eso iba a pasar y ya, me iba a recuperar, como cuando te caes y que dices, a ver, espérame, déjame recupero, ahorita me levanto y le continuamos, ¿no? De hecho, pensé que iba a ser algo así, pero, oh sorpresa, me pasan al otro hospital, sacan la Cruz Roja, me llevan al hospital, me ponen peso en la cabeza y bueno, toda esta situación, empiezo a dejar de oír bien, ya no puedo hablar bien, no puedo ver bien, pero aún así no futurizaba ni tampoco estaba asustada por lo que me estaba pasando. O sea, yo no sé dónde estaba mi mente, ¿verdad? Pero tampoco había nadie que me explicara y me dijera, te está pasando esto por esta situación. Y pues yo tenía 17 10 casi, no, 18 años acaba de cumplir, tenía como una semana, unas semanas que acaba de cumplir yo 18 años y, y no había nadie que me explicara qué onda, ¿no? Ni tampoco a mis papás, ni mis hermanos. Yo recuerdo que llegaba mi hermano, yo tenía mis brazos así, como encogidos, y llegaba y me los estiraba y me dolía horrible. Entonces tampoco estaba la figura del terapeuta, tampoco, que el terapeuta me dijera, ¿sabes qué, Lili? Te pasó esto y es por esto que estás así y que vamos a trabajar para que puedas recuperar, tampoco, tampoco. Entonces pasa el tiempo y es con un doctor, con otro, yo triste, mal, encerrada, no entendía qué estaba pasando con mi cuerpo, no sabía nada, yo lo único que veía era otro cuerpo diferente, ya no reaccionaba de la misma manera, mal, mal, mal. Entonces, pues pasa el tiempo y pues es cuando yo ya empiezo a salir un poco. ¿Por qué? Porque mi hermano lleva a un amigo a que me vea. Y ese amigo era terapeuta. Y él cuando me vio, me dijo, ¿sabes qué? Le dijo a mi hermano, ¿sabes que a tu hermana le hace falta rehabilitación? Llévamela. Y él me empieza a atender a mí en el Centro Médico de Guadalajara sin yo tener seguro. Y me empieza a darle rehabilitación. Lo único que yo sí o sea, porque todavía ahí yo no recuerdo que me haya dicho, Lili, adquiriste una discapacidad o tienes una discapacidad o tu discapacidad va a mejorar con el ejercicio. No. O sea, llévamela y ponte a hacer ejercicio y se acabó, ¿no? Entonces, lo único que sí yo recuerdo en una ocasión, porque había muchas personas tomando rehabilitación. O sea, me pasaban a todas las fases que hay en rehabilitación, que la hidroterapia, que el masaje, que el calor, todo eso, los electrodos, el gimnasio, la marcha, todo esto, ¿no? Entonces cuando estábamos en el gimnasio recuerdo que estábamos todos recostados y el doctor nos dijo, y no nada más a mí, nos dijo a todos, cuiden su cuerpo. Una sola vez lo van a tener bien. Y de aquí en adelante de ustedes dependen que su cuerpo esté bien y que tengan calidad de vida. Fue lo único que recuerdo. Dijo, no es un traje como que te lo quitas, lo llevas a la tintorería y te lo vuelves a poner. No. Entonces fue lo único que yo recuerdo. Y yo dije, wow.
Entonces, ¿qué onda, no? Entonces, fue así como que después del tiempo yo empecé a preguntarle qué me pasó. O sea, yo le pregunté qué me pasó. ¿Cómo que qué te pasó, Lili? Pues es que tuviste una fractura. Y Dios ya me empieza él a explicar qué fue lo que pasó, pero hasta que yo pregunto. O sea, yo pregunto después de meses, de no sé cuántos meses habrá pasado, de estar triste, de estar encerrada, y pregunto, ¿qué es mi, o sea, qué me pasó? ¿Qué tengo? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo llevar las manos a la boca? ¿Por qué no puedo sostener una hoja de papel en mis manos? O sea, ¿qué me pasó? O sea, es donde yo pregunto qué me pasó. Y él me dijo, tú viste un accidente, ¿sí te acuerdas de la caída? Le dije, sí, eso sí lo recuerdo muy bien, recuerdo la caída, recuerdo todo el proceso del hospital, pero ¿por qué estoy así? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué es esto? Aún ahí no me dice que adquirí una discapacidad. Me dice, tuviste un accidente que afectó parte de los nervios de la médula espinal, que son los que donde la marcha y esto, pero hasta ahí, pues tampoco me dijo, es que adquiriste una discapacidad porque el accidente que tuviste, jamás, o sea, yo la palabra discapacidad, yo la empiezo a escuchar y como que a decir, ¿qué es discapacidad? Aunque yo la tenía, o sea, ¿qué es discapacidad? Yo la empiezo a escuchar hace como unos 14 13 años aproximadamente. Yo empiezo a escuchar la palabra discapacidad y el día que la escuché dije, ¿discapacidad? O sea, no me gustó, no me gustó. Entonces dije, yo tengo una discapacidad, yo soy una persona con discapacidad porque no puedo caminar, porque esto, entonces es cuando yo empiezo a investigar qué es mi discapacidad y ver, porque antes veía lo que yo no podía hacer, no veía lo que sí podía hacer, o sea, yo veía que no podía correr, yo veía que no podía caminar bien, yo veía que no me podía sentar bien, yo veía que yo no me podía sentar en el piso, yo veía que no me podía despegar, yo veía que no tenía control de esfínteres, yo veía que se me escurría la saliva, o sea, todo lo que me sucedía veía, pero yo no veía que había otras cosas que sí podía hacer y que sí podía realizar aún con mi discapacidad. Entonces cuando yo escucho el término discapacidad, yo dije, ¿y esto qué? O sea, ¿qué es? Y me puse literal a buscar en el diccionario qué era discapacidad, porque yo no sabía qué era discapacidad. Entonces cuando yo voy entendiendo un poco lo que es el término discapacidad, que tampoco me gustó el término, ¿no? Entonces, y es cuando yo empiezo, dije, entonces lo que me pasó es una discapacidad. Y ya cuando yo empiezo a ver todo el tipo de discapacidades que había, yo empiezo a ver en cuál de todas estaba yo, porque yo no sabía ni siquiera que mi discapacidad tenía nombre. No sabía que mi discapacidad era una discapacidad motora o motriz, ¿verdad? Y que era usuaria de bastón, muletas o silla o andadera, porque esos eran los aparatos que yo utilizaba. Entonces, no sabía en cuál encajar. Entonces, cuando yo empiezo a ver, dije, todas esas discapacidades hay, pero yo no tengo esto. Entonces le iba palomeando, yo no tengo esto, no, esto a mí no me pasa, esto tampoco me pasa. Aquí sí, creo que aquí estoy en esta. Sí, porque están las de las silla ruedas, aquí hay una muchacha con muletas, pues yo usé un tiempo muletas, después la vi con otra con andadera, dije, no, pues también usé, y luego pues soy usuaria de bastón. Entonces fue cuando me di cuenta y entendí y comprendí que mi discapacidad era una discapacidad motriz, motora, ¿verdad? Entonces fue cuando yo entendí, pero no sabía. Para eso yo ya tenía, creo que 20 años, cuando yo empiezo a ver y a investigar y a saber que era mi discapacidad, ¿no? Entonces yo empiezo a investigar, entonces empiezo a leer lo que es la discapacidad motriz para ver si realmente ahí encajaba. Y ahí era donde en ese grupo de discapacidad estaba mi discapacidad, estaba mi condición. Y es ahí donde yo ya empiezo a ver que sí, ahí es donde yo encajo. Hola Jazz, un saludo a Jazz Reyes. Ahí es donde yo encajo.
Entonces es donde digo, a ver, pues, ¿por qué hay tantas? Entonces ya yo empiezo a acordar, a hacer memoria de que sí he visto a personas ciegas y pues es que ya es una su discapacidad de ceguera y que las personas que no escuchan. Entonces empiezo a conocer, pero primero me enfoco en mi discapacidad, conocer qué es mi discapacidad. Entonces les digo, yo me enfocaba en lo que no podía hacer, más nunca veía todo el abanico de posibilidades que había acá, que eran más cosas acá que de acá. O sea, acá lo que no puedo hacer y acá lo que sí. Entonces, había más cosas acá que sí podía hacer, pero no las había visto, no las veía. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar mi discapacidad y yo empiezo a preguntar a mis médicos, oye, me acuerdo que le pregunté al neurólogo, al mi neurocirujano, que todavía me ve, que le mando un beso al doctor Molina, le pregunté, le dije, doctor, ¿yo adquirí una discapacidad? Y me dice, sí. Le dije, ¿y mi discapacidad se llama motora o motriz? Sí. ¿Y por qué se llama así? O sea, yo ya lo había leído, pero yo quería que él me dijera porque a mí nadie me lo había dicho. Entonces, cuando él me dice, sí, por esta situación estás afectada, el área de la marcha, de caminar, hay personas con discapacidad motriz más severas que están en la silla de ruedas, no pueden caminar, no tienen fuerza en las piernas, otras no la sienten. Entonces es cuando digo, entonces dentro de la discapacidad motora soy la que está menos afectada, porque quieras o no, como sea, yo camino con un bastón y hay personas que no se pueden levantar de la silla de ruedas y yo sí. Entonces es cuando yo ya empiezo a ver, digo, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a conocer y le pregunté, ¿y dónde puedo investigar más sobre mi discapacidad? Y ya él me da algunas lecturas y todo esto donde yo puedo investigar, me pasa información y yo empiezo a ver qué es mi discapacidad y me empiezo a dar cuenta que había más cosas que sí se podían hacer con mi discapacidad y aún estando en una silla de ruedas, cosas que pueden hacer. Entonces digo, pues no está tan malo, ¿no? Porque yo decía, pues mi discapacidad es usar un bastón para poder caminar y por no caerme, que sí mi marcha no es adecuada, no es la excelente, pero al menos soy independiente, voy, vengo, voy al baño, me puedo sentar en la taza del baño, me puedo bañar sola, o sea, y empecé a ver todo ese abanico de posibilidades que había, de cosas que sí, y me doy cuenta que hay más que sí puedo que las que no. Entonces, si yo me enfocaba en las que no puedo, me dolía. Era doler, o sea, era de que me dolía. Porque, o sea, es que yo no puedo caminar bien, o sea, yo quiero caminar como caminaba antes, yo quiero caminar rápido si tengo prisa para llegar rápido, yo quiero correr, entonces no podía, entonces, y era dolor y era angustia, pero cuando yo volteaba a ver en lo que sí podía hacer, me llenaba el alma y me gustaba. Entonces llegó un momento en que dije, a ver, ¿qué quieres? ¿Estar pensando algo que te duele y te lastime y que ya no puedes hacer nada ahí? ¿O ir descubriendo cosas que sí podía hacer y que me llenaban el alma y me empoderaban y me daban energía y me ponía el cambio de humor y me sentía rico, me sentía a gusto, me sentía fregona porque decía, aún con eso puedo hacer esto? Entonces es ahí donde y es ahí donde yo empiezo a gestionar sola mis emociones y a aceptar esta parte de discapacidad, pero conociendo ya mi discapacidad al 100%, porque yo ya empecé a preguntar, investigar a una otra persona, me encontraba personas con discapacidad motriz y le preguntaba que qué sentía, que cómo se sentía, que si sentía lo mismo que yo y empezar así como que a relacionarme con personas con mi misma discapacidad para conocer más de mi discapacidad y ver qué capacidades tenían ellos y qué cosas sí podían hacer ellos que yo no había descubierto que quizás si lo intentaba lo podía hacer y cómo era una manera más práctica o más cómoda de hacer ciertas cosas. Entonces cuando yo empiezo a ver todo esto, empiezo a hacer a un lado lo que no puedo hacer. O sea, ya no lo pienso con dolor, ya no me duele, ya no. Y ya
yo veía que la gente con discapacidad, que ya tenía mucho tiempo con que había adquirido una discapacidad, ya bromeaba con su discapacidad. Al principio me dolía y decía, qué groseros, por qué dicen eso? ¿Por qué se ríen de ellos mismos, no? Y me dolía porque todavía no terminaba de aceptar esta discapacidad. Pero cuando yo ya empiezo a ver todo lo que sí se puede hacer y empiezo a tratar a otras personas y empiezo a ver personas exitosas con discapacidad que estaban estudiando, que estaban trabajando, que daban conferencias, que aquello y el otro, digo, pues yo también lo puedo hacer. ¿Y por qué me estoy enfocando en eso? Entonces fue cuando empecé a hacer un lado toda esta parte negativa, todo esto que ya no puedo cambiar y me empecé a enfocar en esto que sí. Y ahí fue donde empiezo a empoderarme. Yo sola, o sea, porque no tenía yo la parte emocional, que es bien importante tratar la parte emocional cuando hay una discapacidad, sumamente importante tanto para la familia como para la persona que la adquiere o la persona que nace con ella, ¿no? Porque también está esta parte de que muchas personas no saben que tienen una discapacidad hasta que ingresan a la escuela y dicen, ah, caray, pues soy diferente a todos los demás. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué soy diferente? Y es cuando empezamos a escuchar la palabra discapacidad. Antes era una persona discapacitada. Yo recuerdo que en aquel entonces, pues les digo, en el 85, creo que era lisiada o, ay, no sé, algo así, muy feo, un término muy feo que no me gustaba, ¿no? Entonces, es ir conociendo, ir viendo todo lo que sí. Recuerdo también cuando me embaracé. Uy, no, ardió Troya, porque decía, ¿cómo te puedes embarazarte si tú con una discapacidad, se te va a morir el bebé, no lo vas a poder tener y que bueno, y que son unos dolores que no, hombre, te duele hasta el alma y te vas a morir del dolor y que no sé qué. Ay, cuando nació mi hija les dije que exagerados son, es cierto. O sea, sí te duele, pero es un dolor tolerable. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido dolores mucho más intensos que un dolor de parto cuando me accidenté. Entonces yo lo comparé con eso y dije, ay, eso no es cierto. Entonces sí sí, exacto, Eric me dice que antes se usaba la palabra minusválido. Y sí, tiene razón, saluda a Memocos. Jazz nos dice que, a ver, no sé si es Jazz, a ver quién nos está diciendo. Ah, no, Elizabeth Rendón. A ver, espérame, es que aquí se me mueven estas cosas. Nos está mandando aquí un comentario que nos está diciendo que su hijo, aquí dice, Elizabeth Rendón, mi hijo no acepta su discapacidad intelectual, tiene 19 años y se le dificultan las materias. Sí, habrá cosas que se nos dificulten, sí, va a haber muchas cosas que se nos van a dificultar, pero miren, pues ahora sí que les voy a decir, y algo muy cierto, y que a mí siempre se los dije a mis hijos, no todos servimos para todo, pero para algo hemos de servir. Entonces, si a él se le dificultan las materias, vamos viendo qué sí puede hacer, qué sí, qué sí puede hacer y qué sí lo hace con gusto y qué sí le produce placer. Vamos viendo, vamos investigando, vamos viendo qué. Y algo puede salir de todo esto, ¿no? Entonces, como les digo, cuando yo ya empiezo a enfocarme e investigar bien qué es mi discapacidad, los tipos de discapacidad motora, en qué te limita, pero también qué posibilidades tienes para desarrollarte y todo esto, es cuando me empiezo yo a empoderar y digo, a ver, pues olvídate de lo que no puedes hacer. Muchos años, pero muchos años, estuve sumamente delgada, pero sumamente delgada. Recuerdo que ese era mi trauma, estar súper delgadísima, porque hasta me ponían sueros los domingos con multivitamina para subir de peso y no subía. Llegó un momento en que leyendo esta parte de que era mi discapacidad, vi esa parte, que muchas personas tienden a adelgazar muchísimo y que está bien también, porque si es que estás bien nutrido, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos peso que el cuerpo lleva. Y si hay una discapacidad motora con más peso, es más dificultad. Entonces dije, y dejé de preocuparme
por estar sumamente delgada. Yo recuerdo que yo me compraba la ropa en el departamento de niñas y yo ya estaba casada, ya tenía mis 2 hijos. Me compraba talla 16, talla 18 en el departamento de niñas porque no había, pues estaba sumamente delgada, ¿no? Entonces dejé de preocuparme de esa parte y dije, está bien, mientras no esté enferma, mientras no tenga anemia, mientras esté bien, pasa nada. Y dejé de preocuparme. Subí de peso hace como unos 10 años, 12 años, empecé a subir un poquito y ahorita de nuevo volví a subir por el tratamiento que estoy llevando. Pero sí fue como que enfocarme en que sí. Entonces ahí vi que había muchas cosas que sí podía hacer. Cuando ya nacen mis hijos y empiezan a ir a la escuela, recuerdo muy bien que las juntas en los colegios pues había que hacer actividades con los niños. Entonces recuerdo que la primera vez me quedé sentada y dije, pues hay que hacer esto. ¿Y si le intento hacerlo? Porque todas las mamás estaban con sus niños haciendo las actividades y mi hija estaba sentadita así como que nomás viéndome y pues ella pensó también, yo creo que mi mamá no va a poder, ¿no? Entonces era meterte gateando por un túnel y salir por el otro lado a recoger a la niña y llevarla de nuevo. Entonces dije, pues le voy a intentar. Si no puedo, pues me siento y ya. Pero al menos me voy a quedar con las ganas de intentar. Oh, sorpresa, pude gatear. Y mi hija feliz, feliz de la vida. Que sí con un poco más de dificultad que todas las madres, porque era la única mujer madre con discapacidad que todas las madres, pero lo hice. Entonces, posteriormente, en los cursos de verano también, había un concurso de niños y mamás. Entonces, pues todos los niños tenían que participar. Entonces estaba yo ahí con mi hija y dije, híjole, tengo que correr. Y pues no voy a poder correr. No voy a poder llegar en un buen lugar porque yo no puedo correr. Entonces, le dije a mi hija, tú corre y yo camino. Y yo camino lo más rápido que yo pueda, ¿no? Entonces hicimos esa dinámica y las mamás se fueron caminando todas. Cuando vieron que yo no corría, le bajaron a la velocidad y se fueron caminando. Obviamente me ganaron, ¿verdad? Pero fue la señora no puede correr, no hay que hacerla sentir mal, ¿no? Vamos. Y fue ahí donde yo empecé, dije, pues hay muchas cosas que sí puedo hacer. Y me empecé a enfocar en lo que sí y a intentar una, a intentar otra y buscar la posibilidad, buscar la manera de hacerlo. Incluso recuerdo que cuando yo usaba mis zapatos, se me salían, todos los zapatos se me salían, los chancleaba. Entonces decía, híjole, ¿qué hago para que mis zapatos no se me salgan? Y para traer un zapato bonito de mujer, ¿no? O sea, bonito. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y recuerdo que llegué con el zapatero y le dije, oiga, mis zapatos todos se me salen. ¿Qué le podemos hacer para que no se me salgan? Para que se me queden ahí, ¿no? El señor me dijo, le podemos poner una pulsera para que le agarre del tobillo y ya no se le van a salir. Y yo, ¿y si se lo puede poner usted? Claro que sí. Entonces yo compraba mis zapatos y iba y se los llevaba para que le pusiera la pulsera para poder caminar, para que no se me salieran. Pero ya no me enfocaba en que había zapatos que yo ya no podía usar y que me quedaba con las ganas de comprar. No, yo los compraba y iba a hacerle mis adaptaciones a mis zapatos, ¿no? Entonces, y fue así como que viendo que sí. Había, por ejemplo, a mí, yo no puedo usar pantalón muy entallado porque si yo uso el pantalón muy entallado me cuesta trabajo doblar mis rodillas para caminar. Entonces, cuando yo veo eso dije, pues no, o sea, ya, olvídate de esos pantalones. Vámonos viendo los que están más flojitos y que bonitos y que te gustan. Entonces empecé a voltear a ver esos otros tipos de ropa y empecé a tomar otro estilo de vestir. Entonces es ahí donde me enfoco. Mucho tiempo, muchos años, utilicé nada más faldas y vestidos. ¿Por qué? Por comodidad, por práctico, para que a la hora de que yo tuviera que ir al baño me pudiera bajar adecuadamente la pantaleta, no me fuera a orinar y bueno, todas esas situaciones, ¿no? Y mucho tiempo, pero me recuerdo que hubo una nevada, nevó aquí en México, aquí en Guadalajara. Está haciendo un frillazo y yo no tenía ni un pantalón.
ni uno, es más, ni pijamas de pantalón tenía. Puros vestiditos, batitas así cortitas, pues no tenía ni siquiera ni un shorts, recuerdo. Entonces, esa vez dije, tengo que comprarme pantalones. Y es cuando yo voy y veo que los pantalones entallados no puedo caminar porque me los pruebo. Y dije, no, necesito algo más flojo, otro tipo de tela, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo ya empiezo a hacer a un lado esto y digo, esto sí puedo usar y empezar a enfocarme en lo que sí podía usar. Incluso dentro de los zapatos también los compraba muy cuadrados. Había una zapatería aquí en el centro que los zapatos eran cuadrados, de un tacón cuadrado y pequeño. Entonces ahí iba y los compraba. Entonces era así como que enfocarme en todo lo que sí y todas las posibilidades había de que yo pudiera usar y pudiera utilizar y no estarme angustiando de que, ay, ese pantalón está bien bonito, pero no lo puedo usar y que me angustiaba y que me pusiera triste porque no lo pudiera usar. No, no me enfocaba en fijarme en esto, o sea, bueno, pues si esto no lo puedo usar, pues pero sí puedo usar este otro, ¿no? Entonces fue así como que ir cambiando también mi manera de ver y de pensar y de sentir en ese aspecto y olvidarme de las cosas negativas, o sea, hacerlas a un lado y dejarlas. Esas ya no las voy a poder cambiar. Entonces fue así y luego después empecé a mandarme a hacerme mi ropa, porque como estaba sumamente delgada me costaba trabajo encontrar pantalones pues de señora, porque eran de señorita, entonces pues eran súper entallados porque era la moda y me costaba mucho trabajo, entonces pues encuentro una costurera y ella me empieza a hacer mis pantalones como yo los quería, como yo los necesitaba, con mis necesidades. Entonces es ahí donde empiezo con toda esta parte y me empieza a gustar porque ya empiezo a tomar mi propio estilo de vestir, escoger mi ropa que yo quería y sentirme cómoda con mi ropa y sentirme cómoda con mis zapatos, porque de ahí me costó, híjole, como no tienen una idea, muchísimo trabajo me costó poder dar qué era lo que yo tenía que hacer a mis zapatos para poder caminar, pues entre comillas, bien, con mi bastón y mis zapatos. Porque si yo me ponía un zapato de piso, y hasta la fecha me pasa, si yo me pongo un zapato de piso, si yo me pongo, por ejemplo, unos tenis o me pongo unas sandalias, yo no puedo caminar, yo me caigo, me tropiezo. Entonces yo necesitaba un poquito de tacón, pero resulta que esos zapatos de tacón pues no tienen pulseras. Entonces era como que, híjole, adaptarle la pulsera. Entonces, esa parte fue, entonces, y fue cuando yo ya les empiezo a adaptar las pulseras, no, yo feliz de la vida. ¿Por qué? Porque yo ya me sentía a gusto con mis zapatos, tenía zapatos bonitos, zapatos modernos, de diferentes colores, y me sentía bien a gusto, y caminaba muy a gusto con ellos, y yo me compraba hasta 3, 4 pares de zapatos, se los llevaba al zapatero y me los arreglaba, y bueno, ya sabe, porque todavía hasta la fecha llevo algunos, ya sabe cómo me gustan, cuál es mi medida y toda esta parte. Entonces es así como que enfocarme en toda esta parte. En cuestión del estudio, ¿qué pasó ahí con el estudio? Bueno, sí me dijeron que ya no podía estudiar, que me esperara, que traía una inflamación muy fuerte en el cerebro por el golpe y pues bueno, la parte emocional y pues no me iba a poder concentrar para poder estudiar, pero yo decía, no, pues ¿cómo me voy a quedar nada más con primer semestre de preparatoria? Porque estaba en el primer semestre de preparatoria cuando yo me accidento. Yo, ¿cómo me voy a quedar nada más con el primer semestre de preparatoria? No, yo quiero terminar la preparatoria. O sea, yo quiero estudiar, ¿verdad? Porque yo sabía que tenía que estudiar. Entonces empiezo a pedirles que me llevan a la escuela y no me quieren llevar porque todavía no era momento, que todavía no era tiempo. Y pues bueno, pues ahí sí hice trampa y pues me fui a la escuela. Que sí me fue como en feria el primer semestre, claro que sí me fue como en feria. ¿Por qué? Porque yo antes no estudiaba para los exámenes. O sea, antes del accidente yo no estudiaba para exámenes. O sea, yo sacaba buenas calificaciones y pues me iba bien. Y no estudiaba, o sea, yo estudiaba media hora antes o en el camino cuando iba a la escuela y ya. Y pasaba mis exámenes bien y todo. Entonces, pues yo empiezo a tomar clases y empiezo a entender todo porque ya me siento en la fila de mero adelante y bueno, ya estar de preguntona, ahora sí de preguntona, todo preguntaba, todo lo habido y por haber.
Y pues según yo entendía, ¿no? O sea, según yo, mi psique acá entendía. Y pues ándale que a la hora que el examen tómala, reprobé todas las materias. Y para mí fue, híjole, fue así como que una puñalada en mi corazoncito porque me dio, para empezar, me dio muchísima vergüenza. Me sentí muy desilusionada de mí misma porque dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si esto yo lo vi con el maestro y lo entendí, porque ahora que lo tengo que plasmar en una hoja, no lo puedo expresar. Y no podía. Me bloqueé así. Y eso fueron en todas las materias. O sea, ni una pasé. O sea, hubo materias que saqué cero literal. Así. Y me dio muchísima vergüenza. Recuerdo que lloré tanto que dije, no es posible. Y mi papá me regañó y mis hermanos me dijeron, te dijimos que todavía no era momento. Tienes que esperar a que tu cuerpo, tu cerebro esté más relajado y bla, bla, bla. No, yo quiero seguir y voy a pasar, aunque sea lo último que haga, pero yo voy a pasar de semestre. Entonces fue como que, y recuerdo que fui con los maestros y les dije, ¿saben qué? Necesito que me den clases especiales. Porque pues no estoy aprendiendo, no sé qué está pasando conmigo. Y hasta los maestros, algunos se extrañaron, me dijo, Lili, pero esos ejercicios que puse en el examen, tú los resolviste en el pizarrón y los resolviste bien. ¿Qué pasó? No sé, no sé. Entonces, algunos maestros, ellos, o sea, por su parte solos para poderme ayudar y poderme apoyar, porque de veras me vieron muy angustiada. Yo llorando, yo llegué con cada uno de los maestros llorando porque primero de vergüenza, porque me daba mucha vergüenza y sentía tan horrible que todavía tener mi discapacidad y todavía no tener la capacidad de retención, decía, no, no, no es posible. Entonces, algunos maestros, recuerdo muy bien que me empezaban a tomar puntuación durante las clases y me preguntaban un montón. Yo creo que era la que más le preguntaban en clase y yo contestaba y eso eran puntos para mis exámenes. Entonces, el maestro de química, física y matemáticas, que a final de cuentas amé esas materias, me costaron entenderlas, pero las amé a final de cuentas. Con ellos sí tuve que tomar clases particular y sí pude salir adelante con mi preparatoria. Pero tampoco me angustié, terminando la preparatoria, no me angustié en que digo, tengo que hacer una carrera universitaria sí o sí. Sí quería hacer mi carrera universitaria, sí y sí hice trámites, pero me casé y pues bueno, ya no la continué mi carrera universitaria. Entonces me detengo ahí. Y es cuando yo empiezo pues con mi vida de matrimonio, ¿no? Y a ver también porque me decían, es que no vas a poder barrer, es que no vas a poder trapear, es que no vas a poder tener una casa limpia, no vas a poder llevar, o sea, era como que la niña con discapacidad hay que hacerle todo, ¿no? Entonces cuando yo tomo la responsabilidad y las riendas de mi hogar, de mi casa, de mi familia, pues me doy cuenta de que sí puedo hacer las cosas, que sí en algunas tardaba un poquito más en hacerlas, pero las hacía. Algunas a lo mejor no podía y de plano no. De plano no y no. Entonces fue así como que poco a poquito y ver viendo que sí hay muchas cosas y conociendo mi discapacidad. O sea, y aún así yo seguía leyendo de mi discapacidad, qué había nuevo para esta discapacidad que yo había adquirido, qué había de nuevo, qué hay de nuevo en la ciencia, qué hay, qué se está ofreciendo nuevo, qué posibilidades hay de que yo pueda mejorar o me sienta mejor para no empeorar, para no ir hacia atrás. Entonces es cuando digo natación, dicen, no, pues que vi un artículo que la natación servía muchísimo para la discapacidad motriz y bueno, y todo, y pues para todas las discapacidades. Entonces dije, de ahí soy, a nadar. Y empiezo a nadar. Y yo cuando empiezo a nadar, no, pues me siento más ligera, con más energía y ya no la solté. Entonces me empecé a enfocar en eso, en que sí podía hacer. Entonces me olvidé de que no puedo correr, me olvido de que no puedo brincar, me olvido de muchas cosas que no puedo hacer. Y hay a veces que ni me doy cuenta, o sea, ya ni me acuerdo que no las puedo hacer. Y a veces que las quiero hacer, digo, ay, pues esto no lo puedo hacer porque lo estoy haciendo, porque quiero hacerlo, si ya sé que no. Entonces, es ahí cuando conozco mi discapacidad y luego ya después se acercan personas y me dicen, ¿qué te pasó? Porque hubo personas que dejé de ver.
Y cuando me ven ya con una discapacidad. ¿Qué te pasó? Entonces ya yo conociendo mi discapacidad, qué es, en qué me limita, pero qué sí puedo hacer, empiezo yo a platicarles, ¿sabes qué? Pues es que tuve un accidente, por esto se afectó tales nervios, la marcha sí, esto, pero mira, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, o sea, no está tan mal, o sea, no me fue tan mal en la feria como pudiera haberme ido. Entonces, y es de la manera que la gente dice, ah, órale. Entonces también empiezan a saber, entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo me puedes apoyar? Ah, pues mira, si voy a bajar un escalón, tómame, ponme tu brazo para que yo me apoye, no me agarres del hombro, no me agarres de la axila, no me agarres el brazo donde traigo mi bastón, o sea, y ya empiezo yo a precisamente esto, hablar de mi discapacidad, pero ya conociendo mi discapacidad, que es, a qué me limita y qué también sí puedo hacer. Entonces es cuando ya me enfoco. Entonces cuando yo ya les digo, sabes que esto sí puedes hacer, esto no. Y cuando yo empiezo a hablar con las otras personas que tienen discapacidad similar a la mía, oye, ¿y tú puedes hacer esto? No, pues que no. Por ejemplo, recuerdo de mis zapatos. Muy bien que me acuerdo que una muchacha, una chica me dijo, oye, ¿y dónde compraste tus zapatos con ese tipo de pulsera? Y le dije, no, le dije, es que yo los llevo al zapatero. ¿Cómo que los llevas al zapatero? Y dije, sí, porque yo nunca he encontrado así. Y yo los llevo con el zapatero y el señor me los arregla. Ah, pues yo lo voy a hacer. Y ya posteriormente la veía también con zapatos bonitos, arreglados así. Entonces era como que intercambiarnos cosas de lo que ella sí podía y lo que no. Ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Los pantalones yo me los mando a hacer porque como estoy tan delgada, pues nada más hay esos que están todos embarrados y me cuesta trabajo. Cambio, le dije, a mí también me cuesta. Entonces es donde ella, si yo los mando a hacer, dije, ah, pues me busco una costurera y me mando a hacer mis pantalones, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a intercambiar qué le funciona a ella y qué me funciona a mí. Intercambiarnos y tomar cosas que a mí me funcionan de la otra persona y la otra persona tomar cosas que de mí le funcionan. Entonces es cuando ya empezamos a entender y comprender lo que es nuestra discapacidad y qué vamos a hacer con esto que tenemos. Porque, por ejemplo, recuerdo muy bien, me gané un viaje al Tequila Express, recuerdo muy bien, una compañía de cosméticos y me lo gané. ¿Verdad? Fue un viaje internacional porque vino gente de otros países que se ganó el viaje aquí a México. Pues bueno, estuve yo aquí en Guadalajara y pues bueno, me tocó. Entonces me fui al Tequila y cuando llego allá a la Hacienda San José, pues era hacer el recorrido ahí en toda la hacienda y bueno, cómo se prepara el tequila y todo eso. Entonces me dijeron, señora, es que usted no va a poder. Y yo no voy a poder, ¿qué? Sí, es que con su discapacidad, no me dijeron así, por su forma de caminar o por cómo está, no va a poder. Y no tenemos una silla de rueda para llevarla. Y yo le dije, ¿y quién te dijo que yo no puedo? Dije, déjame intentarlo. Si ya intentándolo no puedo, pues aquí me quedo sentada, no espero aquí. Y pues no, pues era caminar, era un recorrido, sí fue un recorrido largo, sí me cansé, sí me paré, me senté y me quedé ahí esperando a que salieran de alguna explicación y luego ya me incorporé, pero sí pude. Entonces es ahí donde digo, a ver, déjame experimentar, déjame ver, pero también experimentar de una manera responsable, sabiendo que experimentando esto no me voy a dañar, ¿ok? Porque también es esto que experimento y puedo correr riesgo, puedo correr peligro. Entonces está esta parte. Pero sí conociendo yo mi discapacidad, me empiezo a empoderar y yo ya empiezo a hablar con otras personas que acaban de entrar a este mundo de la discapacidad y una discapacidad similar a la mía y decirles, ¿sabes qué? A ver, espérate, no está tan mal. O sea, lo que te pasó, hay cosas que sí puedes vivir con ello y podemos ir adelante. Entonces fue donde yo empiezo a explicar, pero ya teniendo un conocimiento a 100 de qué es mi discapacidad.
Entonces sí es importante que sí les hablemos a nuestros hijos de su discapacidad. Y si yo soy madre de un hijo con discapacidad, me informo de la discapacidad de mi hijo y me enfoco en lo que sí puede hacer, todo ese mundo de posibilidades que hay y no en esta parte negativa. Entonces sí hay que ver esta parte. Ahora, también está la parte médica que sí fue un andar con un médico, con otro. Está esta parte de la negación, que eso es normal en el duelo, en el que la agüita bendita, que el agüita, que el aceitito, que los ángeles, que las brujas, que las velas y que el tecito. Nada de eso va a cambiar. Y darse cuenta que pierdes el tiempo con todo eso es desgastante, te desilusionas, pierdes tiempo y la verdad terminas triste y enojada porque te das cuenta que aprovecharon de tu situación de quererte recuperar y lucraron contigo. Entonces, si ya tenemos una discapacidad, mejor enfoquémonos qué es mi discapacidad, en qué me ayuda, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, para no desgastarme en esta otra parte de querer recuperar al 100% mi salud, querer caminar bien cuando ya no se puede. Por ejemplo, mi marcha, o sea, a mí me han hecho muchas operaciones y si me han dicho, Lili, caminas de milagro y estás bien como estás. Por la lesión que tú tuviste, pudiste haber tenido otras cosas más complicadas. Pero aquí es esto. ¿Qué voy a hacer con esto que tengo? Lo que sí tengo ahorita en este momento. Aquí, ¿qué hago con esto? Que sí puedo ver todas esas posibilidades y cuando nos enfocamos en esto, dejamos de sufrir, ¿eh? Dejas de sufrir y dejamos de, ay, pobrecita de mí, es que yo tengo discapacidad, es que yo no puedo hacer esto, es que el yo no puedo y no debo y no tengo. Los no. Empezamos con todos los no y un diálogo interno de todo el día del no, el no, el no. Pero si empezamos a voltear a ver acá, dices, ah, caray, pues sí hay cosas que sí puedo hacer, aún con mi discapacidad y no me afectan en nada. Entonces es cuando yo empiezo a prepararme, empiezo a estudiar, empiezo a ver otros términos, empiezo a escuchar la palabra inclusión y yo digo, ¿qué es inclusión? O sea, no, pues vamos a investigar, ¿no? ¿Qué es la inclusión? ¿No? Entonces empiezo con todo esto y realmente me enamoré de mi discapacidad. O sea, no te voy a decir que, me siento súper orgullosa de haber adquirido una discapacidad. No, pero ya no duele, ya no lastima, ya no cala, ya no me pongo triste. Ya, por ejemplo, veo, porque antes me pasaba, veía unos zapatos de taconzotes así bien alto, y decía, ay, pero es que no me los puedo poner, yo no puedo caminar con esos. Cuando había otros de taconcitos sí, que sí podía y a lo mejor hasta más bonitos. Pero yo me enfocaba en que esos grandes, esos altos, esos bonitos, esos que trae esta muchacha, esos que están ahí en el aparador, esos yo no los puedo usar. Pero no volteaba a ver que acá había otros a lo mejor más bonitos que sí podía. Entonces cuando yo dejo de ver esto, es más, hace poquito fui a comprar zapatos y llegué y le dije a la chica, le dije, a ver, necesito bajar el tacón. Porque así como soy, yo uso tacón alto. Que necesito bajar el tacón, requiero bajar el tacón. Dime qué zapatos hay bonitos que yo pueda bajar el tacón. Y de esos zapatos, si hay que ponerles alguna pulsera, se las pueda poner. Por favor. Que estén suavecitos, así. Y me llevó al área donde había zapatos mucho más bajito. Y sí, de momento estaba ahí y volteé a ver los otros y dije, ay, qué bonito está, pero volteé acá y dije, pues también esos están bonitos. Y están bonitos porque yo los voy a poder usar, porque yo los voy a usar. Entonces me enfoqué en eso, ya no me enfoqué en ver aquellos. Ya me enfoqué en esto y escogí unos bonitos zapatos. Entonces es esa parte de ver que sí se puede, que sí puedo lograr con esto. Me di cuenta también de que puedo estudiar. Ahora con lo de la pandemia me metí a una infinidad de cursos. Es más,
ya no hallaba la puerta, porque hasta las 5 de la mañana tenía cursos hasta las 12 de la noche. No, 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 no. Entonces me di cuenta de todo lo que sí podía hacer. Dije, wow, todo esto puedo hacer, qué padre, ¿no? O sea, y darme cuenta, investigar, conocer más sobre mi discapacidad, conocer más de otras discapacidades también, y que en el momento adecuado que se acerca a alguien que está pasando por una situación de dolor, que está pasando por una situación de duelo, por una discapacidad o un accidente, poderles dar las palabras de aliento, poder apoyarlas y poder decir, ¿sabes qué? Pues al final de cuentas no está tan mal, ¿no? Entonces es esa parte de conocer mi discapacidad. Y realmente cuando conocemos nuestra discapacidad, podemos hablar con otros niños sobre mi discapacidad, si soy niña. Si soy una jovencita, puedo hablar con otros jóvenes acerca de mi discapacidad. Si soy una señora, puedo hablar con otras señoras acerca de mi discapacidad, de sexualidad, de todo lo que quieras. Puedo hacerlo porque conozco al 100% mi discapacidad y la vivo. Entonces es ahí donde está lo padre. Cuando conoces tu discapacidad, tienes armas para defenderte, para salir adelante y para enfocarte en todo el mundo de que yo digo que es un abanico de posibilidades hermosas que hay, que a veces están ahí y por estar enfocados en lo que no puedo hacer, no las veo. Entonces, es lo que de verdad yo les digo. Enfócate en lo que sí puede hacer. Y si, por ejemplo, mueve un dedo y nada más este dedo mueve, pues enfócate qué podemos hacer con este dedo. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer con este dedo. Muchas, muchas, muchas. Entonces vámonos enfocando en esto. Ahora, di el tema hace unos días de ve tu, ¿cómo era el tema? Aprovecha ve tu discapacidad como una oportunidad. Sí, porque yo también ahí lo vi yo como una oportunidad, porque dije, hacerles arreglos a la ropa, los zapatos, hacerles arreglos, este, los lápices para las personas que tienen parálisis cerebral, que no pueden, o que tienen artritis, simplemente no pueden cerrar, no pueden tomar el lápiz, pues se le pone una pelota y ya puede utilizar el lápiz, puede usar la cuchara, puede lavarse los dientes, ya puede comer sola, a lo mejor quizás medio peinarse. Entonces son así como que dices, enfocar todo esto y sacarle el mejor provecho a todo esto. ¿Ok? Entonces sí es importante que sí veamos todo esto, y si somos madres que tenemos un hijo con una discapacidad, ve el lado positivo. Aparte, mira, las personas con discapacidad somos, ¿cómo te explicaré? Tenemos una capacidad de resiliencia enorme, enorme, de verdad, enorme. Algunas personas nos cuesta más trabajo la aceptación a mi discapacidad, a mi nueva vida. Cuesta trabajo, es un proceso. Y ese proceso se tiene que vivir. Por ejemplo, aquí la señora que me dice que su hijo no acepta su discapacidad. Es un proceso. Pero si a él se le habla más de su discapacidad y todo lo que sí puede hacer de su discapacidad, pero se le habla de una manera positiva en cuestión de esto, va a llegar un momento en que lo va a aceptar y va a dejar de enfocarse en por qué yo no estoy igual que la otra persona o por qué yo nací con esta discapacidad, ¿no? Entonces hay que hablar esta parte, y si es momento de que todavía hay que llorar, todavía hay que estar triste para poder sacar ese dolor, hay que estarlo y hay que darnos el permiso también, porque muchas veces no nos damos el permiso, y cuando yo me doy el permiso, la otra persona no me lo quiere dar o me dice, a ver, no, 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 no llores, no hables de tu discapacidad, no hables de cómo te sientes porque te me vas a poner mal, te vas a poner triste. A ver, pues es que de eso se trata, de decirte que estoy triste,
de decirte que me siento mal, de decirte que me siento impotente, que quisiera correr, que quisiera brincar, que quisiera gritar, que quisiera ser como otra persona y no me das el permiso. Entonces, pues como ahí que, ¿no? Entonces hay que dar el permiso, hay que dejar hablar, hay que tocar el tema, tiene que doler. Y si tienes que llorar, tienes que llorar. No sabes cuántas veces Lili, de verdad, decía, me quiero dormir, no quiero despertar. Más llegó un momento que de verdad lo llegué a pensar. Dije, camino tan mal, es mejor tener cortas las piernas porque si me las cortan, me van a poner unas prótesis y con las prótesis voy a caminar bien. Fíjate nada más qué tontería. O me voy a poner unas muletas y con las muletas voy a caminar bien y ya no voy a llamar tanto la atención a la hora de caminar. O sea, qué tontería, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no terminaba de aceptar mi discapacidad, todavía estaba en el proceso de dolor. Pero es necesario pasarlo. No fue bonito, no fue bonito. Sufrí, lloré, me enojé, renegué, me peleé y le menté el 10 de mayo quien me volteara a ver. Sí, sí lo hice, sí. Una y otra vez, muchas veces. Y algunas veces sentí que ya estaba superado todo este asunto de la discapacidad. Y oh, caray, me doy un porrazo y me doy cuenta de que no, que todavía hay algo que sacar de ahí y empiezo otra vez con el duelo y empiezo otra vez y así, pero ¿qué pasó? Es no quedarme estacionado, no quedarme estacionado en todo esto que estoy sintiendo, no quedarme en el dolor. Ay, es que si yo no, porque en alguna ocasión me dijeron, ¿para qué ibas al gimnasio ese día? Te caíste, si no hubieras ido no te hubiera pasado nada. A ver, pues sí, si no hubiera ido, pues sí, ya lo sé, pero sí fui y pues aquí estoy y ahora tengo la discapacidad y ahora qué voy a hacer con esto, o sea, no me la voy a pasar lamentándome que porque me fui al gimnasio, ¿no? Entonces es ¿qué voy a hacer con esto? Y conociendo realmente la discapacidad nos empoderamos. Y cuando nosotros nos empoderamos, que la gente, nuestra familia nos ve fuertes, nos ve resilientes, nos ve empoderadas, ellos a la vez se empoderan también. Porque ya te ven bien, te ven tranquilos. Entonces es donde también empezamos a nosotros a hablarles a tu familiar de tu discapacidad. Entonces sí es importante que sí conozcamos nuestra discapacidad, que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué discapacidad tiene a mi papá, si la adquirió a mi mamá, si es un adulto mayor, no sé, hablarle de su discapacidad, pero aún así hablarle de todo lo que sí se puede hacer con la discapacidad. Porque lo primero que te dicen los médicos es, señora, pues tiene un hijo con una discapacidad, pues va a ser un niño que no se va a desarrollar, va a ser un niño que no va a caminar, va a ser un niño o una niña que no va a hablar, dele gracias a Dios que le viva 6 meses, a lo mejor ni siquiera un año de vida tiene, y los no, ahí están, y ahí está todo lo negativo, pero nunca te dice que todo lo positivo que hay en todo esto, todo lo que sí puede hacer, para enfocarme en esto y no estar sufriendo con esta otra parte negativa, ¿no? Entonces sí es importante esta parte y de verdad yo los invito a que si viven con una persona con discapacidad, si conocen a una persona con discapacidad o ustedes adquirieron una discapacidad o están en el mundo de la discapacidad, conozcan, investiguen, lean qué es una persona ciega, cómo percibe el mundo una persona ciega, cómo sueña una persona ciega, una persona sorda, qué piensa, cómo está, qué es la persona sorda, una persona con discapacidad intelectual, qué pasa con ella, qué puede hacer, qué sí puede hacer. Y cuando empezamos a investigar nos empezamos a dar cuenta de todo lo maravilloso que hay y dejas de sufrir, porque no sabemos en qué momento la discapacidad va a llegar a tu vida. Y como les dije a un inicio, yo jamás había escuchado la palabra discapacidad, hasta después de mucho tiempo y aún ya habiéndola adquirido.
Y menos imaginé, ni por aquí me pasó jamás, jamás que yo fuera a ser una persona con discapacidad, que yo fuera a adquirir una discapacidad. Aún conociendo a niños Down y aún conociendo a algunas otras personas ciegas, jamás pensé que yo iba a estar ahí. Y llegó. Entonces, si nosotros conocemos toda esta parte, sabemos un poco, no les voy a decir, empápate en el tema, no, pero sí conoce. ¿Para qué? Para que, miren, el desgaste natural del cuerpo nos va a llevar a una discapacidad a todos. Un accidente, a veces tenemos una discapacidad temporal. ¿Cuántas personas no se han fracturado una pierna? ¿O cuántas personas no se han fracturado un brazo? ¿O cuántas personas no le han parchado un ojo porque trae una infección en el ojo? ¿O cuántas personas se han quedado sin hablar por estar afónicas? ¿O que andan enfermos de los oídos y no escuchan bien? Entonces, alguna enfermedad nos puede llevar a una discapacidad temporal o también nos puede llevar a una discapacidad permanente. Entonces, y si nosotros ya tenemos un poco del conocimiento, créeme que va a ser más llevadero esta parte del caminar en la discapacidad. Ya no va a ser tan traumático, ya no va a ser tan doloroso, porque ya conoces qué es y ya sabes que hay un mundo de posibilidades en las que sí podemos hacer y enfocarnos en esto. ¿Ok? Entonces, pues los invito realmente a que se enfoquen en todo lo positivo que podemos hacer. Todos tenemos talentos, aún con discapacidad, tenemos talentos ahí. Nada más hay que irlos descubriendo. Hay que ir viendo qué sí puedo hacer y hasta dónde puedo hacer. Y que si yo llego hasta aquí, llego con esto, ya no puedo hacer más, ok, ya no puedo hacer más, pero luego voy con lo otro, ok. Entonces sí es importante, sí, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, ok. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se integraron aquí. También está mi Laura Conde, también está aquí con nosotros, Hugo Sánchez, Eric Artavia, está la señora Rendón, Elizabeth Rendón, Jazz Reyes, Juan Ferreira, Sergio Victoria, Aida Dinora. Bueno, aquí tenemos varias personas que se estuvieron integrando aquí a esto. Estrellita Barajas, muchísimas gracias. De verdad, agradezco muchísimo los temas que me piden. Trato de sacarlo lo más pronto posible y pues bueno, aquí estamos y por lo que podamos apoyarlos, saben que no están solas, saben que los puedo apoyar, los podemos vincular. Les recuerdo, tenemos el noticiero Notidisca MX, que estoy en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube como Notidisca MX de 5 a 6 de la tarde los miércoles, y estamos también en Facebook en Lilia Sandoval los miércoles en el noticiero Notidisca. Y pues bueno, aquí queriendo también les voy a hacer una invitación precisamente, que tenemos un descuento muy 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 bueno para el delfinario, para irte a nadar con delfines, ¿verdad? Aquí ahorita tenemos una promoción para nadar con los delfines. Si es entre semana, que estamos hablando de lunes a viernes, vas a tener un 20% de descuento. Y si es fines de semana, pues bueno, va a ser un costo de 1,000 pesos. Entonces, ahorita hay una promoción especial para nosotros todo el mes de julio en 900 pesos. Ok, y si es entre semana, el 20% de descuento. ¿Dónde está este delfinario? Bueno, se encuentra en Jocotepec, Jalisco, en la ribera de Chapala, ahí en el pueblito de Ajijí, este pueblo mágico hermoso. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que reservar, tienes que llamar y hacer una reservación al 33 12 68 56 31. 33 12 68 53 31. Llama, dilo que lo escuchaste con Lili Sandoval o Notidisca o Canal 58 para que tengas estos descuentos. También está el descuento para el espectáculo. ¿Cuál es este espectáculo? Este es un espectáculo con los delfines, está el espectáculo con las guacamayas y con los clavadistas. Ok, y ese espectáculo, aquí una promoción especial por parte de Notidisca, es a 100 pesos las personas.
por persona. Los bebés entran gratis. Aquí si llevas tu credencial de discapacidad del DIF, pues bueno, también tienes un descuento especial para el delfinario. Ok, la rehabilitación también, pero sí hay que hacer cita. Puedes entrar en grupos, pues no sé, 10, 15 personas pueden ir y bueno, se hace la cita para que, porque los delfines tienen su horario, ¿no? Entonces está muy cerquita, realmente hay solamente 3 lugares en México donde están los delfines y uno de esos lugares es aquí Jalisco. Entonces aprovechemos y aprovechemos esta oportunidad de todo este mes de julio. Les doy los teléfonos 33 12 68 56 31. 33 12 68 56 31. Llama, haz tu cita, comenta que lo escuchaste en Notidisca con Lili Sandoval o en Canal 58 para que tengas tu descuento especial. Ok, entonces aquí el delfinario, Mayacay. Ok, entonces pues bueno, ahí están las promociones para que aprovechen y van a encontrar toda esta información también dentro de las páginas, claro, en Lilia Sandoval Soto, Notidisca, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter. Ahí van a encontrar también esta información y en Lilia Sandoval Soto en Facebook, en Dar es Amar, en Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, también lo van a encontrar. Ok, entonces pues bueno, aprovechen que van a estar de vacaciones los niños y vámonos al espectáculo de las guacamayas. Y mira, sirve que llegas a ese pueblo mágico, sales un poquito de la ciudad y pues está realmente a 90 minutos de aquí. Realmente están, como unos 90 minutos aproximadamente de aquí. Si no tienes coche, desde la central camionera sale un camión. El costo es de 75 pesos para llegar allá. Entonces, pues bueno, entonces aprovecha y pasa un día en familia. O si quieres festejar el cumpleaños allá, pues llévatelos también allá a festejar tu cumpleaños. Y bueno, pues aquí les mando un saludo a Miguel Sandoval. Le mando un saludo, primo, que estés muy bien. Y bueno, pues ahora sí me despido. Se despide de ustedes Lili Sandoval, embajadora de la vida. Y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.